Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera charla preconcurso del concurso de gases arteriales del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Juana Montoya, miembro del grupo, y voy a estar presentando y acompañándolos durante el concurso. La charla de hoy es muy interesante, está a cargo de Cristian Felipe Espinel Pachón, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia y presidente fundador del grupo IMIG-UNAL. Es sobre trastornos de la oxigenación y ventilación, fisiología aplicada a la cama del paciente. Recuerden que esta charla quedará grabada y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, que lleva el nombre Grupo de Interés en Medicina Interna, IMIG-UNAL. Y para más información sobre el concurso, estén atentos a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @IMIG-UNAL. Entonces, los dejo con Cristian Felipe Espinel y disfruten mucho la charla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la apertura a estas sesiones académicas para la realización del primer concurso de gases arteriales del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. La idea de la charla de hoy es una preparación tanto fisiológica como clínica de la evaluación de los trastornos de la oxigenación y de la ventilación a partir de la lectura sistemática de los gases arteriales. Entonces, primero, toca definir qué son los gases arteriales. Primero que nada, es importante tener en cuenta que los gases arteriales es una prueba diagnóstica, por lo tanto, no hacen diagnósticos per se solamente. Sin un contexto clínico adecuado, los gases arteriales no tienen utilidad clínica, siempre tienen que pedirse bajo una sospecha clínica y a la luz de este paraclínico se evaluarán las diferentes posibilidades diagnósticas. Esta prueba diagnóstica se toma a partir de una muestra de sangre arterial mediante la cual la máquina de gases arteriales realiza un cálculo tanto directo como indirecto de varias o de diferentes variables, y a partir de esas conjeturas podemos realizar una aproximación clínica de la oxigenación, de la ventilación, del estado ácido-base y de la perfusión. Nosotros por escuela en la Universidad Nacional de Colombia evaluamos sistemáticamente los gases arteriales en ese orden: en oxigenación, en ventilación, en estado ácido-base y en perfusión. Existen variaciones con otras escuelas o con otras universidades, es lo mismo, no pasa nada. Lo importante es que, como cualquier paraclínico cuya interpretación depende del evaluador o del clínico, debe evaluarse de forma sistemática. Lo mismo pasa con el electrocardiograma y lo mismo pasa con la placa de tórax. No importa la forma o en el orden en que se lea, mientras se haga de forma sistemática. Esto es una tirilla de gases arteriales, en donde, permítanme, acá coloco la plumilla. Nosotros típicamente, como esto contiene varios datos, es importante leerla de forma sistemática. Primero, para una aproximación de la oxigenación, es necesario realizar una lectura de la presión arterial de oxígeno, que, si me creen, está un poquito borrosita, pero acá se ve, sí, es esta, perdón, la presión arterial de oxígeno. Posteriormente se evalúa la PAFI, que ya vamos a ver más adelante cómo es la lectura de estas variables. Posteriormente se evalúa la ventilación mediante la observación de la presión arterial de C2, que sí sería este valor que hay acá. Posteriormente, la evaluación del estado ácido-base, observando cómo se encuentra el pH en la muestra arterial, el bicarbonato, la base exceso, y finalmente una aproximación a la perfusión, que sería el lactato, que lamentablemente, digamos, en estos gases arteriales no estaba reportado. La utilidad de esto, o el objetivo de esta charla, va a ser la realización o el estudio de la oxigenación y de la ventilación y los trastornos que se observan en cada día en los pacientes. Esto es de un video sacado del New England Journal of Medicine. Simplemente es una ayuda audiovisual para definir en qué contextos es útil la evaluación o de la toma de los gases arteriales. También acá. Acá. Listo. A ver si me corre ahora sí. Ahora sí. Entonces, simplemente es un video tomado del New England Journal of Medicine para mirar cómo es la técnica, se familiaricen con ella. Si bien el personal en salud que está más frecuentemente asignado a la toma de esta muestra son el personal de enfermería y el personal de terapia respiratoria, en algunas condiciones ustedes podrían estar en la capacidad de toma de esta muestra. Por lo tanto, pues la idea es que ustedes se familiaricen con este examen. Es un examen que se pide de forma rutinaria en pacientes generalmente agudamente enfermos,
es el paraclínico que más frecuentemente se toma en las unidades de cuidado intensivo. Las indicaciones, prácticamente cualquier paciente que tenga sospecha de algún trastorno de la oxigenación, de la ventilación, del estado de ácido base o de la perfusión. Cualquier paciente que tenga esta sospecha clínica, bajo un contexto clínico adecuado, debería tomarse una muestra de gases arteriales. Por ejemplo, en este caso que se está proyectando, es un paciente que sí tiene una franca alteración de la mecánica respiratoria. Si uno quisiera ser objetivo y mirar cuál podría ser la causa o la severidad de ese trastorno de la oxigenación, tendría la indicación de la toma de la presión arterial de oxígeno y por lo tanto de unos gases arteriales. Existen algunas indicaciones dadas las dificultades de las pruebas de pulsoximetría, como puede ser la sospecha de metamoglobinemia o carboxihemoglobinemia. Contraindicaciones, básicamente son muy pocas, casi es un procedimiento que es muy seguro. Si nosotros tenemos dudas respecto a la circulación del miembro superior donde se va a tomar la muestra, mediante típicamente un test de Allen, podría estar contraindicada la prueba. Sin embargo, hay algunos estudios que miran que tal vez la correlación que hay entre la positividad de un test de Allen y el riesgo de isquemia posterior al procedimiento de los gases arteriales es muy limitado. Por lo tanto, en algunos escenarios clínicos y dependiendo la premura de la toma del examen, podría indicarse independiente del resultado del test de Allen. Como pueden ver en la imagen, es un procedimiento que es muy sencillo, simplemente se ubica dónde está la arteria radial, dónde está la arteria cubital, se realiza presión de ambas arterias. Recuerden que existe un arco arterial anastomótico a nivel de la palma de la mano, en donde si yo ocluyo ambos aportes se genera un estado de hipoperfusión transitorio, pero si yo desocluyo uno de los dos aportes arteriales, como existe una anastomosis a otro, dependiente de la otra rama, pues va a garantizar la perfusión independientemente de solo una rama arterial. Si existen dudas, digamos, en centros ya de mucha mayor complejidad del riesgo de isquemia durante el procedimiento, se pueden utilizar exámenes como la pletismografía, como la resonancia, como el Doppler, pero digamos es muy poco disponible y la mayoría de las veces es un procedimiento que es muy inocuo. Por lo tanto, la mayoría de las veces solamente se realiza el test de Allen y se realiza en la gran mayoría de las veces el examen dependiendo la pertinencia clínica. Tener en cuenta algunos pacientes que tienen coagulopatía, que no es infrecuente en las unidades de cuidado crítico, o el consumo de anticoagulantes, tener cuidado con la realización del procedimiento porque es una punción de una vía arterial, si bien es periférica. Dentro de los insumos que se utilizan para la toma de los gases arteriales, simplemente necesitan una jeringa para gases, una aguja. Si tienen el capuchón para garantizar seguridad durante el procedimiento, se puede adquirir. Y idealmente, si se puede administrar heparina durante el procedimiento, sería ideal para evitar la coagulación de la muestra. Dentro del equipo, obviamente, tiene que estar incluido todos los insumos para garantizar la asepsia y la antisepsia durante el procedimiento. Si bien, como es una vía muy periférica, no necesariamente tiene que ser un procedimiento definido como estéril. Para garantizar también la analgesia, idealmente durante el procedimiento se debería administrar lidocaína, y finalmente la obtención de una toalla o algo que permita un apoyo o permita la extensión de la extremidad donde se va a tomar la muestra, y un medio de transporte de la muestra hacia el laboratorio. Obviamente, idealmente se debería tenerse un consentimiento informado antes de realizar el procedimiento. Y lo primero es, obviamente, realizar toda la asepsia y antisepsia, lavado de manos, digamos más en estos tiempos donde sí es muy pertinente. Se realiza una pequeña hiperextensión de la extremidad donde se va a realizar el procedimiento. Se debe identificar esta estructura que es la arteria radial, y para poder ubicarla debe reconocerse el proceso estiloides del radio y el tendón del flexor del carpo. Entre estas dos estructuras, entre la que se está señalando, que es el proceso estiloides del radio, y el flexor radial del carpo, entre esas dos estructuras anatómicas se encuentra la arteria radial. Es muy importante tener la extensión leve de la extremidad o de la muñeca para exponer un poco más la arteria y ser mucho más fácil su palpación. La idea es que este procedimiento para la ubicación de la arteria debe realizarse mediante palpación, dado que pues la visualización solamente no basta. En algunas condiciones podría no verse, como por ejemplo, o no podría palparse, como puede ser el edema o el vasospasmo, que no es infrecuente en las unidades de cuidado crítico. Por lo tanto, podría ayudarse si existe la tecnología de un Doppler para garantizar efectivamente que estoy sobre el vaso que voy a realizar la punción. Durante el procedimiento, si se recuerdan, la toallita o el insumo que sirve para garantizar una extensión leve de la muñeca para exponer un poco mejor el radio,
Se preparan todos los insumos, se localizan las unidades anatómicas donde se va a realizar la punción, no necesariamente tiene que ser un procedimiento estéril, se desempacan los insumos y, digamos, finalmente la idea es tener como preparada toda la mesa para la realización del procedimiento. Se palpan las estructuras previamente descritas, el proceso estiloides, el flexor, el tendón del flexor radial del carpo, y entre estas dos estructuras se palpa la arteria radial. Idealmente, como es un procedimiento que la mayoría de las veces es doloroso, debería garantizarse anestesia local, si bien en la mayoría de las ocasiones pues no se realiza, pero digamos en este video la recomendación sí sería realizar una anestesia local con lidocaína en el sitio donde se va a realizar la punción arterial. Y esta es la parte quizás más importante. Fíjense que acá la persona con su mano dominante tiene sostenida la jeringa como un lápiz, y con la mano que no es dominante realiza la palpación de la arteria. Una vez yo ya sé dónde voy a puncionar con un ángulo aproximado entre 45 y 30 grados, cogiendo la jeringa como un lápiz, ingreso siempre palpando la arteria, y esta jeringa, una vez yo ya encuentro el vaso, debe llenarse de forma pasiva. Eso es muy importante. El profesional de la salud no está realizando una aspiración de la jeringa, por lo que se está puncionando es un vaso arterial. Solamente con la presión con la que lleva el vaso se debe llenar la jeringa. Como yo sé que estoy en arteria, el ideal es que sí se vea que no sea muy oscuro el contenido sanguíneo dentro de la jeringa y que se llene de forma pasiva y que tenga pulsatilidad por lo menos evidenciable a nivel de la jeringa. Una vez yo ya tengo la muestra, debo realizar presión sobre el sitio donde realice la punción, garantizar obviamente todos los protocolos de bioseguridad para evitar accidentes. Retiro la aguja por donde realicé la punción por mayor seguridad. Digamos, en algunos hospitales se cuenta con este cauchito para evitar accidentes. Y finalmente, si se tiene la disponibilidad, se arma este capuchón donde se contiene parina para garantizar que la muestra no se coagule antes de llegar al laboratorio. Idealmente, para garantizar idoneidad del dato dentro de la preanalítica, es importante garantizar que se entregue rápidamente la muestra, dado que con el paso del tiempo se pueden alterar los variables gasométricos si no se procesa rápidamente la muestra. Esto es muy importante. Los gases arteriales son una muestra que, si se solicitan, idealmente se deberían evaluar en los próximos 10 a 15 minutos. Eso respecto a la técnica. Ahora, respecto a lo de los trastornos de la oxigenación, ¿por qué es importante hablar del tema? Por un tema netamente evolutivo. Normalmente, los organismos unicelulares, como tienen o están rodeados de su medio externo, ellos tienen contacto todo el tiempo con el medio, por lo tanto, tanto la absorción de nutrientes como el desecho de algunos tóxicos que son productos de todos los metabolismos normales de la célula se realiza solamente por fuerzas o por gradientes. Sin embargo, cuando aumentó la complejidad de algunas unidades biológicas, habían unas células que ya no estaban en contacto con su medio externo, como son, por ejemplo, estas que están acá intermedias. Por lo tanto, era necesario aumentar la superficie de intercambio a partir de unos canales que eran estos, que permitieran alcanzar las células que se encontraban más dentro del complejo celular, para garantizar que todavía por difusión se garantizara un intercambio tanto de nutrientes como de desechos. Sin embargo, cuando se complejizó aún más la evolución de estas unidades celulares, ya era necesario no solamente aumentar la superficie de intercambio, sino construir un sistema circulatorio empujado por una bomba que permitiera garantizar que se entregaran todos los nutrientes a todas las células y que todas las células fueran capaces de entregar sus desechos y liberar todos esos desechos a su medio externo. Una vez se refinó un poco más los procesos evolutivos, ya no se diseñaba solamente una bomba con un sistema circulatorio, sino dos bombas con dos sistemas circulatorios independientes, uno que era más sistémico y otro que era pulmonar, empujados por dos bombas circulatorias. Ahora, respecto a la oxigenación, esto es fundamental porque el oxígeno es el principal molécula que garantiza todos los procesos energéticos en células que son aerobias. Nosotros, como somos organismos predominantemente dependientes de metabolismo aerobio, es muy importante garantizar la entrega de oxígeno a los diferentes tejidos. Si bien esta es una curva y es un tema que se va a tratar un poco más en los seminarios de perfusión tisular, es importante que la tengan en cuenta y es importante que se la sepan de memoria. Esta es la curva del aporte de oxígeno, en donde ustedes ven en el eje Y el DO2, que es el aporte de oxígeno que se le brinda
a las células dependiendo de algunas variables que ya vamos a ver más adelante, y que a medida que disminuye ese aporte de oxígeno, cómo se comportan otras variables como puede ser el consumo de oxígeno, la tasa de extracción de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno. Pero en primera instancia, ¿qué es el aporte de oxígeno o el DO2? El aporte de oxígeno, como su nombre lo dice, es la cantidad de oxígeno que yo soy capaz de entregar a las células. Depende de dos variables, depende del gasto cardíaco y depende del contenido arterial de oxígeno. Si yo no tengo el medio de transporte, que sería el gasto cardíaco, no tengo cómo llevar ese oxígeno a las células, no sirve para nada. Y en cambio, si tengo los medios de transporte, pero no transporto nada, que sería el contenido arterial de oxígeno, tampoco sirve para nada. Depende el aporte de oxígeno de ambas cosas, tanto el gasto cardíaco como el contenido arterial de oxígeno. Si recordamos, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por un volumen sistólico. Y recuerden que el volumen sistólico depende de la precarga, de la cronotropía, de la precarga, de la inotropía, del lucitropismo y de la poscarga, ¿sí? Mientras que el contenido arterial de oxígeno depende de las siguientes variables. Si bien esta es una ecuación que no pretendo que se sepan, es importante que la entiendan. El contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina, depende de la saturación de oxígeno y depende de la presión arterial de oxígeno. Si ustedes se fijan, la presión arterial de oxígeno se multiplica por esta variable que es extremadamente pequeña. Por lo tanto, su aporte final, el aporte final de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial va a ser muy poco al contenido arterial de oxígeno. Y si se fijan en la hemoglobina, que se multiplica por una variable muchísimo más grande, si uno lo compara con la de la presión arterial de oxígeno, uno entiende la importancia que tiene la hemoglobina para garantizar un contenido y por lo tanto una entrega adecuada de oxígeno a los tejidos. Primer gran mensaje, ¿sí? Y en segunda instancia tenemos este valor que es el B2, que es el consumo de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que fue entregado a los tejidos para su utilización en los aportes o en el metabolismo energético que van a tener. El consumo de oxígeno depende obviamente también del gasto cardíaco y se puede calcular a partir de la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno, o sea, lo que yo le logré entregar a esos tejidos, restado a lo que salió de esos tejidos. Finalmente, lo que se le entregó restado a lo que salió es lo que se quedó en los tejidos. Normalmente el DO2 o el aporte de oxígeno está alrededor de 1000 cc minuto aproximadamente y el consumo de oxígeno está aproximadamente 250 cc minuto. Por lo tanto, lo que uno puede observar acá de forma, digamos, muy general es que existe una gran diferencia entre lo que yo aporto y lo que consumen los tejidos. Eso es importante porque quiere decir que yo la mayoría de las veces en un estado fisiológico estoy en un superávit, en donde yo mantengo un aporte constante de oxígeno, pero las células mantienen un aporte en general entre 250, tengo una buena reserva. Y a partir de estos valores yo puedo obtener la tasa de extracción de oxígeno. La tasa de extracción de oxígeno simplemente es la relación que hay entre el consumo de oxígeno, que es lo que utilizan los tejidos, y el aporte de oxígeno, que es lo que yo le llevo a los tejidos. Si yo digo que le estoy aportando a los tejidos aproximadamente 1000 cc minuto, y de ahí solamente se quedan 250 cc minuto para su utilización a nivel tisular, puedo concluir que la tasa de extracción es del 25%. Las células son capaces de extraer un cuarto de lo que les está llegando a nivel sistémico. Esos son en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a disminuir el aporte de oxígeno? Si yo invierto esta fórmula, que es la tasa de extracción de oxígeno, puedo sacar esta misma ecuación, que es lo mismo, en donde dice que el consumo de oxígeno es igual al aporte de oxígeno multiplicado por la tasa de extracción de oxígeno. Por lo tanto, yo puedo hacer las siguientes conclusiones. Si yo empiezo a disminuir el aporte de oxígeno, como puede ser en este caso, fíjense que acá la curva, la idea es que el aporte de oxígeno va disminuyendo paulatinamente. Lo normal sería que el consumo de oxígeno también empezara a disminuir, pero fíjense que acá en esta curva, a pesar de que el aporte de oxígeno está bajando, el consumo de oxígeno se mantiene constante porque la tasa de extracción de oxígeno empieza a aumentar, ¿sí? Que es esta curva que ustedes ven acá pintada en amarillo. Esta tasa de extracción de oxígeno es la cantidad de oxígeno que son capaces de extraer las células, independiente del aporte que yo les estoy dando. Esto es importante porque a medida que va disminuyendo el aporte de oxígeno, las células aumentan su tasa de extracción para mantener constante el consumo de oxígeno, que es lo mínimo que necesitan las células para mantener la homeostasis normal.
Existe una variable que ya la van a ver en el seminario de perfusión tisular, que es la saturación venosa de oxígeno, que es un subrogado de la tasa de extracción de oxígeno. Simplemente téngala ahí en el tintero, ya la van a discutir posteriormente, pero llega un punto en donde el aporte de oxígeno se vuelve crítico. Quiere decir que ya a partir de este punto, ya la tasa de extracción no es capaz de mantener un consumo de oxígeno adecuado, y a partir de este punto sí empieza a caer el consumo de oxígeno. Ese punto se llama el DO2 crítico, y es donde verdaderamente la célula empieza a entrar en hipoxia, empiezan a aumentar los marcadores de anaerobiosis y de deficiencia celular, como pueden ser el lactato, como puede ser el LDH, ¿sí? Eso es muy importante, porque a partir de este punto es donde se agotan todos los sistemas compensadores y la célula verdaderamente empieza a entrar en sufrimiento celular o en hipoxia. Bien, ahora, ¿por qué hablé, digamos, de este tema importante? Porque es importantísimo diferenciar entre hipoxemia y hipoxia. Ya lo hablamos, la hipoxia se define como la alteración en la utilización o en el consumo de oxígeno a nivel tisular. Eso es la definición de hipoxia. Por lo tanto, empieza a haber sufrimiento celular, empiezan a haber alteraciones del metabolismo energético porque no se está garantizando una adecuada entrega de oxígeno o consumo de oxígeno para suplir las necesidades metabólicas básicas de cada célula. En cambio, la hipoxemia se define como la disminución de la presión arterial de oxígeno, que es una variable que medimos en los gases arteriales respecto a una presión barométrica que depende de la altura donde se esté tomando el examen. En términos generales, la hipoxia se define como una disminución de la oxigenación a nivel tisular, mientras que la hipoxemia se define como una disminución de la oxigenación a nivel sanguíneo. Ahora, respecto a los mecanismos, ¿por qué hice esta diferenciación? Si bien la hipoxemia puede llevar a hipoxia, quiere decir que el bajo contenido o la baja oxigenación de la sangre podría eventualmente disminuir la cantidad de oxígeno que llega a las células a nivel tisular. No es la única forma a partir de la cual puede entrar una célula en hipoxia. Existen otros 3 mecanismos que pueden hacer entrar a una célula en hipoxia sin necesidad de que se altere el contenido o la oxigenación arterial de oxígeno. Uno es la anemia, ya lo vimos en la ecuación del contenido arterial de oxígeno, en donde la hemoglobina juega un papel fundamental. Puede que un paciente no esté hipoxémico, pero si tiene valores de hemoglobina muy bajos, la célula no va a tener el aporte necesario de oxígeno y por lo tanto va a entrar en hipoxia, ¿sí? La conducta, digamos, dependiendo del escenario clínico más acertada sería la transfusión de hemoderivados, aunque eso depende obviamente del contexto clínico de cada paciente y si se corrigió la causa. Otra es la causa isquémica o estásica, que quiere decir que yo tengo una adecuada oxigenación de la sangre, tengo una adecuada cantidad de hemoglobina, pero no tengo un flujo que me garantice o un gasto cardíaco adecuado que me garantice la entrega de ese contenido arterial de oxígeno, no tengo los transportadores. Por lo tanto, de nada me sirve tener la sangre bien oxigenada y estar con buena cantidad de hemoglobina si yo no tengo cómo entregársela finalmente a los tejidos. Esta es, digamos, la causa más frecuente de hipoxia secundaria a choque, en donde terapéuticamente se interviene no administrando únicamente oxígeno, sino garantizando adecuadas metas de perfusión tisular. Y por último, el estado de disoxia o la hipoxia histotóxica, en donde la célula está tan dañada que ya no es capaz de utilizar el oxígeno, así yo se lo estoy aportando de forma adecuada. Ya existe daño mitocondrial, ya existe daño del citoesqueleto celular y es difícil que la célula vuelva a entrar nuevamente a procesos de reversibilidad. Ahora, ¿cómo hacemos para garantizar que la transferencia de oxígeno que está en el ambiente llegue finalmente al alveolo, finalmente se pase o realice un intercambio gaseoso a nivel arterial y finalmente puedan ser entregados a los tejidos y a la mitocondria, que es donde yo los quiero? Eso está descrito clásicamente en la cascada de oxigenación, en donde hay que tener en cuenta esa cascada para saber de qué variables depende el ingreso de oxígeno, tanto a nivel ambiental, para garantizar adecuados niveles a nivel arterial y finalmente a nivel tisular. En primera instancia, tener en cuenta que la presión atmosférica normal, digamos, a nivel del mar sería 760, y una vez ingresa a la vía aérea superior se debe humidificar, debe aumentar la presión de vapor de agua. Por lo tanto, se debe restar la presión de vapor de agua a la presión atmosférica, porque es función del sistema respiratorio superior calentar y humidificar el aire que va a ingresar finalmente a los alvéolos. Esa presión atmosférica, si lo hiciéramos con la presión barométrica a nivel del mar, habría que restársela al vapor de agua producto de la humidificación a nivel de las vías aéreas superiores,
Y finalmente ese resultado hay que multiplicarlo por la cantidad o el porcentaje verdadero de oxígeno que tiene ese aire ambiente. El porcentaje normalmente es de 0.21, es decir que el 21% del aire que nosotros inhalamos es oxígeno puro. Y finalmente ese es el que va a llegar a los alvéolos. Sin embargo, existe una forma de averiguar cuál es la cantidad de oxígeno que se encuentra o la presión alveolar de oxígeno dependiendo de algunas variables. Entonces, una forma sencilla y que se puede calcular a partir de la toma de los gases arteriales es mediante la siguiente ecuación. Yo puedo obtener la presión alveolar de CO2, que se asume que es la misma de la presión arterial de CO2 y la alveolar, dado que la capacidad de difusión del CO2 es muy alta, por lo tanto son muy similares y simplemente lo divido entre un coeficiente de ventilación que bajo condiciones fisiológicas es de 0.8. Si hiciéramos el ejercicio, digamos acá a nivel de Bogotá, lo mismo, presión barométrica de Bogotá es de 560, a eso yo le resto la presión de vapor de agua producto de la humidificación de las vías respiratorias superiores y a esa presión la multiplico por 21, por 0.21 para averiguar qué porcentaje del aire que está ingresando a la vía aérea respiratoria inferior es verdaderamente oxígeno puro que va a ser dispuesto a los procesos de hematosis. Sin embargo, hay que reconocer que una vez ingresa ese aire al alveolo, no es el único, ese oxígeno va a ingresar al alveolo. Es importante reconocer que en ese alveolo no solamente hay oxígeno, también se encuentra CO2 que se está entregando de los tejidos a la sangre, de la sangre a los alveolos y en los alveolos tiene que ser exhalado. Por lo tanto, si el alveolo está siendo ocupado por CO2, eso le va a quitar presión y le va a quitar espacio al oxígeno a nivel alveolar. Por lo tanto, es importante definir cuál es la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno, la presión alveolar de CO2, perdón, se obtiene dividiendo la presión arterial de CO2 entre la constante de ventilación, que es 0.8. Y si yo resto estas dos variables, yo ya tengo la presión alveolar de oxígeno. Por lo tanto, las causas que alteren la presión arterial de oxígeno generan finalmente hipoxemia. Por lo tanto, el diagnóstico de hipoxemia se realiza mediante la toma de unos gases arteriales que informen que existe una disminución en la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Ahora, ¿cómo se realizan los procesos de hematosis? La hematosis se define como el intercambio que hay a nivel alveolo-capilar de los gases. Estos están regidos por la ley de Fick. La ley de Fick simplemente tiene en cuenta que la tasa de difusión de un gas depende de las siguientes variables. Uno, de una diferencia alveolo-arterial, en donde si existe un gradiente, pues va a haber intercambio. Si hay mayor cantidad de oxígeno en el alveolo y hay menor cantidad de oxígeno en la sangre, se va a generar un gradiente y por lo tanto la molécula va a difundir desde el sitio de mayor presión hasta el sitio de menor presión. Existe un gradiente y por lo tanto va a haber intercambio. Esa tasa de difusión no solamente va a depender de la tasa o de la diferencia de presiones, sino también va a depender de la superficie de intercambio. Si yo tengo mayor superficie de intercambio, va a haber mayor tasa de difusión. Esto es importante en algunas enfermedades como el enfisema, que generalmente o típicamente genera destrucción de las unidades alveolo-capilares, menor cantidad de superficie de intercambio y finalmente una disminución en la tasa de intercambio gaseoso. Y la tasa de difusión también depende de forma proporcional a la tasa de difusión propia de cada gas. Entre mayor tasa de difusión tenga un gas, más fácilmente va a difundir a través de la membrana y viceversa. Y todas estas variables o la tasa de difusión finalmente va a tener una proporción ya no directamente proporcional, sino inversamente proporcional al grosor de la membrana donde se está intercambiando los gases. Esto, digamos, la enfermedad más típica es las enfermedades intersticiales que generan un engrosamiento de la membrana de intercambio alveolo-capilar y por lo tanto disminuye la tasa de difusión alveolo-capilar. Dentro de los procesos de hematosis es importante reconocer que hay dos formas de intercambio de gases a partir de las unidades alveolo-capilares, uno que es mediado o limitado por difusión y otro que es limitado o mediado por perfusión. El limitado por difusión se debe a que a partir de todo el recorrido de intercambio alveolo-capilar se va a mantener un gradiente alveolo-arterial de forma constante. Me quedó mal la animación. Bueno, ya se los muestro acá más adelante. En la que es por difusión, ¿qué quiere decir? Que a lo largo de todo el recorrido de capilar, a lo largo de la barrera de intercambio, se va a mantener un gradiente y como se mantiene un gradiente a lo largo de todo el intercambio, va a generarse intercambio gaseoso.
Sin embargo, cuando es mediado por perfusión, ya no existe un gradiente o el gradiente es cero de forma muy temprana. Por lo tanto, como ya no hay un gradiente, ya no va a haber intercambio gaseoso. Y si yo no aumento el flujo sanguíneo a nivel de la unidad de intercambio alveolo capilar, no se va a favorecer el proceso de hematosis. Miremos dos ejemplos. El ejemplo más típico de un gas que perfunde o que genera un proceso de hematosis dependiente de difusión es el monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es ampliamente afín a la hemoglobina. Si ingreso monóxido de carbono a la unidad alveolar, este va a difundir a nivel de los capilares y se va a saturar libremente a nivel de la hemoglobina. Y va a tener muy poca cantidad de monóxido de carbono libre para disolverse en el contenido sanguíneo. Por lo tanto, a lo largo de todo el recorrido capilar se va a mantener una presión baja, cercano a cero, y como la concentración está elevada a nivel alveolar, se va a garantizar un gradiente constante a lo largo de todo el recorrido de la unidad alveolo-capilar y finalmente pues va a favorecer un intercambio gaseoso. Diferente a otro gas que sería el óxido nitroso, que como no tiene ningún tipo de afinidad a la hemoglobina, finalmente se va a saturar muy fácilmente o se va a disolver muy fácilmente o muy rápidamente en los primeros recorridos de la unidad alveolo-capilar. En este punto donde estoy señalando, la presión se va a equilibrar, ya las diferencias de presiones van a ser prácticamente cero y ya no va a difundir libremente porque ya no hay un gradiente de presión, y si yo no aumento el flujo sanguíneo en esta unidad, no se va a generar un intercambio. Por lo tanto, si esto es un modelo estático en donde no existe flujo, no va a haber intercambio gaseoso porque las diferencias de presiones se igualan muy rápidamente. Si yo no garantizo flujo, pues no se va a generar un intercambio gaseoso adecuado. Esos son, digamos, en gases experimentales, en donde normalmente no tienen por qué generar intercambio gaseoso, pero respecto al oxígeno, dependiendo de las condiciones fisiológicas, va a depender de perfusión o va a depender de difusión. Lo normal en condiciones normales es que la hematosis o el intercambio gaseoso del oxígeno se dé mediado por perfusión, bajo condiciones normales. ¿Por qué? Normalmente el oxígeno ingresa al alveolo y se satura muy rápidamente en el primer recorrido de la unidad capilar. ¿Por qué? Porque en este momento la hemoglobina está ampliamente afín a obtener el oxígeno. Se satura muy rápidamente la hemoglobina y ya aproximadamente en el primer tercio del recorrido ya se saturó prácticamente toda la hemoglobina. En este punto ya se equiparan ya se saturó la hemoglobina, ya se empieza a disolver ampliamente el oxígeno a nivel de la sangre, y en este punto donde estoy señalando, que es aproximadamente un tercio, ahí ya se equiparan las presiones, el gradiente de presiones. Por lo tanto, si acá no existiera flujo, dejaría de intercambiar gas a nivel alveolo capilar. Por lo tanto, en condiciones normales, para garantizar que se dé intercambio gaseoso en todo el recorrido y no solamente en el primer tercio, debe garantizarse también un adecuado flujo a nivel de la unidad alveolo capilar. Pero en condiciones patológicas, como puede ser, por ejemplo, la fibrosis o el engrosamiento de las unidades alveolo capilares, como se ve acá en la gráfica, hay un engrosamiento de la unidad alveolo capilar. Finalmente se va a mantener una presión o un gradiente de presiones que es constantemente bajo a lo largo de todo el recorrido. Por lo tanto, no va a depender solamente del flujo, sino que como se va a mantener el gradiente durante todo el tiempo, pues se va a generar el proceso de hematosis por difusión de forma constante. Una vez ya llega el oxígeno a la sangre, la gran mayoría va a ser transportada por hemoglobina y un pequeño porcentaje va a ser transportado libremente disuelto en la sangre. Para que uno, ¿cómo sabe la cantidad de oxígeno que va a ser disuelto libremente en sangre? Conociendo cuál es la presión parcial de oxígeno, que esto es lo que medimos en los gases arteriales, y conociendo la variable de solubilidad del oxígeno. La variable de solubilidad del oxígeno, es importante que se sepan el valor, es aproximadamente 0.003. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente, si yo aumento 1 milímetro de mercurio la presión arterial de oxígeno, voy a oxigenar con un cc de oxígeno 100 cc de sangre. Eso es la capacidad o la solubilidad de oxígeno dependiendo de la presión arterial de oxígeno. Normalmente, antes de ingresar a la unidad alveolo capilar, la hemoglobina se encuentra desaturada, no tiene unido un porcentaje importante de hemoglobina, que es lo que se conoce como la deoxihemoglobina,
en donde si ustedes miran los libros de fisiología de bioquímica, lo describen como un estado tenso o un T-state, en donde están libres los 4 unidades por donde se va a pegar las moléculas de oxígeno. Recuerden que cada molécula de hemoglobina tiene 4 subunidades y a cada subunidad es capaz de pegarse una molécula de oxígeno. Una vez yo ya logro oxigenar o saturar completamente la hemoglobina, ubico los 4 moléculas en cada uno de los 4 espacios de las subunidades de la hemoglobina. Ya la hemoglobina entra en un estado mucho más relajado que se conoce como la oxihemoglobina. Si yo evalúo la saturación por cada hemoglobina, no como toda la hemoglobina corporal, sino por hemoglobina, el índice de saturación es lineal. ¿Qué quiere decir? Si yo no uno ninguna molécula de oxígeno a la hemoglobina, el índice de saturación va a ser 0. Si yo uno 1, sería un 25%. Si uno 2, estoy ocupando la mitad de la capacidad, que sería el 50%, 3, 75, y 4, finalmente el 100%. Es lineal. Sin embargo, cuando yo evalúo la capacidad de saturación de la hemoglobina total del cuerpo, ya la disposición o la relación no es proporcional, sino que es sigmoidea. Normal, si ustedes se fijan en esta pendiente, que es la clásica curva de disociación de la hemoglobina, encuentran que existen 2 pendientes. Una primera pendiente que digamos, existen grandes cambios entre la presión. Si yo genero un cambio en la presión parcial de oxígeno, va a generar grandes cambios en la saturación de oxígeno de la hemoglobina, pero llega un punto cercano a los 90 de saturación de oxígeno en donde ya la curva se empieza a aplanar, se empieza a achatar, en donde grandes cambios de la presión parcial de oxígeno van a generar cambios muy mínimos de la saturación de oxígeno. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que dependiendo de las condiciones fisiológicas, esta curva se puede desplazar a la derecha o a la izquierda. Si yo desplazo la curva a la derecha, ¿qué quiere decir? Que si yo aumento la presión parcial de oxígeno, necesito una mayor presión parcial de oxígeno para obtener la misma saturación de oxígeno. Y al revés, si la desplazo hacia la izquierda, necesito una menor presión parcial de oxígeno para obtener la misma saturación de oxígeno. Dependiendo de las condiciones fisiológicas en las que se encuentre el paciente en determinado momento, se va a disponer la curva a la derecha o a la izquierda. Cuando la curva se desplaza a la derecha, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, que quiere decir que la hemoglobina es mucho más afín, pero para entregar la hemoglobina, no para quedársela. ¿En qué estados fisiológicos es importante garantizar que la hemoglobina tenga baja afinidad al oxígeno y por lo tanto pueda disponerla fácilmente a los tejidos? En estados hipercatabólicos o en estados en donde existe un riesgo de que la célula pueda entrar en hipoxia. Por ejemplo, que aumente la cantidad de desechos, que es la presión parcial de CO2, que aumente la temperatura, que aumente este compuesto que es producto del metabolismo anaerobio, que es la 2.3-difosfoglicerato, o que disminuya el pH. El ejemplo más típico, digamos, en el ejercicio, como aumenta la cantidad de desechos producto del metabolismo aerobio, aumenta el CO2, aumenta la temperatura y disminuye el pH, en esas unidades musculares es necesario que se entregue de forma eficiente el oxígeno. Por lo tanto, la curva se debe disociar o se debe desplazar hacia la derecha. En cambio, en estados en donde yo no requiero entregar fácilmente el oxígeno a partir de la hemoglobina, si no es necesario que se siga transportando a otros tejidos que tal vez la necesitan más, no es necesario entregarlo bajo estas condiciones, que esté caído la PCO2, que esté disminuida la temperatura o que esté disminuido este metabolismo, este compuesto del metabolismo aeróbico, que es la 2,bisfosfoglicerato. Existe una forma para medir o aproximarse a la cantidad o a la presión parcial de oxígeno, que es mediante el uso de pulsoximetría, que se basa en los cambios que tiene las alteraciones de la onda de luz emitido por un factor infrarrojo, que es el pulsoxímetro, dependiendo de los cambios conformacionales de la hemoglobina que está oxigenada. Sin embargo, si bien es una aproximación, hay que tener en cuenta las condiciones que tiene el paciente. Si un paciente tiene bajo flujo en el sitio donde se está realizando la medición, puede dar falsamente la impresión de que el paciente realmente tiene hipoxemia cuando verdaderamente no la tiene. Y la otra cuestión es que la saturación o la pulsoximetría no me permite evaluar estados de hiperoxemia, y eso es muy importante, por lo que ya vamos a hablar más adelante. Ahora, respecto a los valores normales de la presión parcial de oxígeno acá en Bogotá, este es un estudio de la Fundación Neumológica Colombiana realizado en el año 2013,
en donde tomaron aproximadamente 300 pacientes y trataron de evaluar cuáles eran los valores normales en esa población que era sana y encontraron lo siguiente, que cercano en hombres o en mujeres, a medida que aumenta la edad, disminuye la presión arterial de oxígeno. Fíjense que en menores de 30 años es cercano a 70 milímetros de mercurio y ya cuando llega a los 70 años ya está cerca a los 60 milímetros de mercurio, y esto en parte también debido por el aumento de la diferencia del alveolo arterial de oxígeno. Fíjense que en menores de 30 típicamente es menor de 10 y en mayores de 70 pues es mayor de 10. Y vean la correlación, esto es una curva que hay, si se fijan en el eje X y en el eje Y. En el eje X están los años y en el eje Y está la presión arterial de oxígeno. Vean que la tendencia es que a medida que aumentan los años disminuye la presión arterial de oxígeno. Tiene un índice de correlación entre 0.5, que quizás no es el mejor, pero es estadísticamente significativo, y al contrario de la presión arterial de oxígeno, aumenta, a medida que aumenta la cantidad de años, aumenta también la presión arterial de CO2. En un paciente con hipoxemia, la primera conducta que generalmente se toma es la administración de oxígeno por diferentes dispositivos. Para saber específicamente qué dispositivo necesita cada paciente, uno los puede clasificar en sistemas de bajo flujo o en sistemas de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo se caracterizan porque el flujo de interfaz, o sea, el dispositivo que yo le voy a colocar al paciente, va a permitir un flujo que es menor al flujo inspiratorio propio del paciente. Por lo tanto, no le voy a garantizar un flujo constante de oxígeno puro, sino que va a ser una mezcla entre el oxígeno que le estoy aportando, que sería el puro, versus una mezcla con aire, y por lo tanto la FiO2 va a ser variable. El dispositivo más frecuentemente utilizado de bajo flujo es la famosa cánula nasal, en donde a medida que yo aumento el litraje, voy a aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Con 1 litro por minuto estoy aumentando aproximadamente un 24%, con 2, 28%, con 3, 32% y con 4, 36%. Más allá de administrarle 4 litros por minuto con cánula nasal, verdaderamente no se está aumentando la fracción inspirada de oxígeno y sí pueden aumentar los efectos adversos, principalmente la resequedad. Pero siempre teniendo en cuenta que la fracción inspirada de oxígeno va a ser variable, o sea, depende si el paciente está durmiendo, que si respira por la boca, si tiene mucho esfuerzo respiratorio, pues no con este dispositivo no le voy a garantizar de forma constante una FiO2 de forma permanente. Otro dispositivo que también es de bajo flujo es la mascarilla simple. Si las van a utilizar, es importante utilizarlas más de 5 litros por minuto. Menos de eso es preferible utilizar una cánula nasal. Son sistemas de bajo flujo, por lo tanto la fracción inspirada de oxígeno también va a persistir variable. Y si yo utilizo la máscara simple con un flujo entre 5 a 6, voy a obtener fracciones inspiradas de oxígeno aproximadamente del 40%, y si lo llevo aproximadamente hasta 10 máximo, voy a tener fracciones inspiradas del 60%. Y finalmente está la mascarilla con reservorio, en donde si yo administro un litraje más de 10 a 15 litros por minuto, la fracción inspirada de oxígeno puede llegar a ser superior al 90%, pero siempre teniendo en cuenta que es un sistema de bajo flujo. Y los sistemas de alto flujo, la diferencia es que el flujo de la interfase, o sea, del dispositivo que se le está colocando al paciente, supera el flujo inspiratorio propio del paciente. Por lo tanto, yo estoy garantizando que se le está aportando un flujo de oxígeno puro constante, y por lo tanto la FiO2 que se le está administrando, yo estoy seguro que es una FiO2 que es fija, que no es variable. El dispositivo más famoso que se utiliza de alto flujo es el famoso Venturi, en donde esos vienen por códigos de colores. Si ustedes se fijan cuando cojan un Venturi, recuerden que se tiene una ranurita en la parte inferior. Entre más grande sea la ranurita, menor cantidad de FiO2 va a aportar. Entre más pequeña sea la ranurita por donde va a pasar el oxígeno, mayor FiO2 va a aportar. Y es importante, y esto quizás mucha gente lo veía, es que no solamente basta con colocarle el sistema Venturi o la válvula Venturi específica para cada FiO2, sino garantizarse un flujo adecuado. Si yo voy a utilizar un sistema Venturi para garantizar un 40% de FiO2, debería utilizarse mínimo 10 litros por minuto. Si voy a utilizar una válvula de Venturi para garantizar un FiO2 mayor al 50%, yo debería utilizar un litraje de más de 15 litros por minuto. Y quizás no se utiliza mucho en adultos, pero en pediatría sí es muy importante, es el uso de las cánulas nasales de alto flujo, que también, como su nombre lo dice, son sistemas de alto flujo que permiten garantizar una FiO2 constante a lo largo del tiempo. Esta simplemente es una escala terapéutica como para tener presente cómo escalonar de forma progresiva los dispositivos de oxígeno dependiendo de las necesidades basales del paciente.
Si yo necesito garantizar una FI2 no muy constante y que sea baja, inicialmente la cánula nasal, me puedo escalonar posteriormente las mascarillas simples, siempre y cuando tenga un litraje adecuado, generalmente más de 5 litros por minuto. Finalmente, utilizar el sistema Venturi dependiendo del código de colores que yo necesite y al litraje que sea adecuado. Y finalmente, en adultos, si no tiene indicación de intubación orotraqueal o de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, podría utilizarse eventualmente la mascarilla con reservorio para garantizar una FIO2 mayor del 90% a un litraje de 15 litros por minuto. Eso para tratar la hipoxemia. Ahora, respecto a la hiperoxemia, existen muchos debates respecto a si es inocua, si no es inocua. Hace poco, hace más o menos 2 años, salió un estudio, un metaanálisis, que es el metaanálisis IOTA, que trataba de evaluar cuál era el riesgo de la hipoxemia, de generar hiperoxemia en pacientes críticamente enfermos. Y ellos encontraron lo siguiente: en varios estados de pacientes críticamente enfermos, como puede ser ACVs, traumas craneoencefálicos, sepsis, cirugía de urgencia, pacientes con indicación de traslados a unidades de cuidado crítico que estuvieran infartados, etcétera, ellos evaluaron cuál era la mortalidad intrahospitalaria a 30 días y en el seguimiento a largo plazo de pacientes que se les administraba liberalmente el oxígeno, incluso que pueden llegar a hiperoxemia, versus una estrategia mucho más conservadora basada a lo que necesitara específicamente cada paciente. Y fíjese lo que se encontró, que la mortalidad intrahospitalaria aumentaba un 20% en pacientes críticamente enfermos a los que se les administraba oxígeno de forma liberal. Por lo tanto, la hiperoxemia se debe evitar en todo paciente que esté agudamente enfermo. No se debe administrar oxígeno a pacientes que no lo necesitan. Si no quedó claro, digamos, con el anterior forest plot, esta es una regresión logística que simplemente, fíjense, en el eje X está la cantidad de saturación de oxígeno que se está aumentando y versus el riesgo de mortalidad. Y fíjense que a medida que se aumenta la saturación de oxígeno en pacientes que no lo necesitan, la mortalidad de forma proporcional va aumentando. Y finalmente es una curva de Kaplan-Meier que evaluaba el seguimiento a largo plazo de esos pacientes versus una estrategia liberal, o sea, administrándole oxígeno más de lo que necesitaba el paciente, a una estrategia conservadora que era más individualizada. Y ven que los pacientes de la curva roja se mueren mucho más que los pacientes que tenían una estrategia de oxigenoterapia un poco más conservadora. Si bien acá cruzó por el 1, recuerden que en digamos, en las fases iniciales es donde más se despega la curva, y es importante destacar que pacientes que son inducidos a hiperoxemia tienen más riesgo de mortalidad a corto plazo, si bien a largo plazo pareciera no tener desenlaces diferentes, pero probablemente si se aumentara la muestra del estudio podría encontrarse la diferencia estadística. Un mensaje importante: oxígeno solamente al que lo necesita. Si el paciente está críticamente enfermo, idealmente no inducirle hiperoxemia. Y recordar que la hiperoxemia se diagnostica principalmente con los gases arteriales. Con la saturación de oxígeno no existe, por pulsoximetría no existe mucha correlación. Esta es una propuesta de unos autores franceses en donde ellos tratan de establecer un punto de corte para iniciar y para suspender la terapia de oxígeno. Si bien estos son en valores a nivel del mar, probablemente acá en Bogotá habría que correr un poco los valores hacia la derecha. Recordar que en la curva de arriba serían los pacientes que tienen que no tienen ningún factor de riesgo para hacer hipercamio inducida por oxígeno. Uno podría iniciarles el oxígeno si tuvieran una saturación de oxígeno por encima del 90, por debajo del 90%, e idealmente habría que suspendérsela si se supera el 94% de saturación de hemoglobina por pulsoximetría. Y en pacientes que tienen riesgo, que es la curva de abajo, que tienen riesgo de hipercamia inducida por oxígeno, idealmente uno debería ser un poco más tolerante con la hipoxemia, idealmente para nosotros 88, 87. Si están por debajo de eso, indudablemente hay que iniciar oxígeno, pero si está entre 88 y 90, si el paciente tiene factores de riesgo para hacer hipercamia inducida por el oxígeno, como puede ser quizás el ejemplo más típico EPOC, uno debería ser un poco más tolerante con esos pacientes y detener el oxígeno si tienen una saturación de oxígeno por encima del 92%. Ahora, teniendo en cuenta estas herramientas, ¿cómo se enfocan los trastornos de la oxigenación dependiendo de los gases arteriales? Entonces, en primera instancia, es necesario evaluar la presión arterial de oxígeno y la saturación del paciente y primero definir si tiene hiperoxemia, normoxemia o hipoxemia. Los valores normales acá en Bogotá para la presión arterial de oxígeno es entre 65 y 75 milímetros de mercurio. Si está menor de eso, o sea, está menor de 65 milímetros de mercurio,
uno diagnostica que tiene hipoxemia. Si está por encima de 75, uno diagnostica que tiene hiperoxemia. Eso respecto al primer paso, que es el diagnóstico del trastorno de la oxigenación. Y es importante definir si ese valor es basado en tratamientos de oxigenoterapia o si no lo tiene, si es espontánea o si es terapéutica. Es importante definir si es una normoxemia espontánea, que es, digamos, la mayoría de nosotros que somos pacientes sanos, versus normoxemia terapéutica, que es un paciente que tiene una adecuada presión arterial de oxígeno, pero porque yo le estoy administrando un dispositivo o le estoy aplicando oxigenoterapia. Una vez yo ya definí el trastorno de la oxigenación, es importante definir el grado de severidad que tiene ese trastorno de la oxigenación. Y para eso se utiliza este índice, que es la PAPI, la presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno. Este valor no hace el diagnóstico de hipoxemia, sino que permite definir su severidad, en el sentido de que es un valor que permite definir cuál es la eficiencia o el grado de eficiencia que tiene el sistema cardiorrespiratorio para oxigenar la sangre. Estos son los puntos de corte: normal por encima de 280, leve entre 220 y 280, moderado entre 160 y 220, severo entre 120 y 160 y muy severo por debajo de 120 en Bogotá, ¿sí? Una vez yo ya tengo el diagnóstico y estratifiqué la severidad, lo siguiente es proponer un mecanismo de hipoxemia basado en la clínica y basado en la diferencia alveolar arterial de oxígeno, que ya vamos a ver más adelante. Existen 4 mecanismos grandes de generación de hipoxemia, que son la fracción inspirada de oxígeno baja. El ejemplo más típico es los incendios o la hipoxemia inducida por las alturas, en donde simplemente se disminuye la fracción inspirada de oxígeno. Como hay baja cantidad de oxígeno inspirado, hay baja cantidad a nivel alveolar y por lo tanto va a haber una baja cantidad a nivel sanguíneo. La que es por hipoventilación alveolar, sí se está inspirando la cantidad necesaria, pero hay una gran cantidad de CO2 en ese alveolo que, por así decirlo, empuja el oxígeno y no lo deja intercambiarse a nivel sanguíneo. El ejemplo más típico, los pacientes que tienen un EPOC exacerbado o no controlado, en donde existe una gran cantidad de CO2 en el alveolo que no permite aumentar las concentraciones alveolares de oxígeno. El tercer punto, la alteración de la difusión, que simplemente es que hay una alteración en la membrana de intercambio alveolo-capilar. El ejemplo más típico son las enfermedades pulmonares intersticiales, en donde hay un engrosamiento de las unidades y esto disminuye la capacidad de difusión que hay entre el alveolo y las unidades capilares. De penúltimas están las alteraciones de la ABQ, que es quizás la causa más frecuente de hipoxemia en el ejercicio médico y más que todo en medicina interna. Ahí están metidas el edema pulmonar, las neumonías, los tromboembolismos pulmonares cuando no son muy severos. Y finalmente están los shunts, que son pacientes que ya tienen unos trastornos de la ventilación perfusión tan severos que no responden a las terapias de oxígeno. Acá lo vemos un poco más desglosado, los 5 o 6 mecanismos grandes: la hipoventilación, la fracción inspirada de oxígeno baja, las alteraciones de la difusión y las alteraciones de la ABQ, que puede ser por desequilibrio o que puede ser por shunt. ¿Cómo saber a partir de la clínica y a partir de las variables de gases arteriales qué mecanismo puede tener cada paciente? Entonces, primero, importante definir que la hipoventilación y la fracción inspirada de oxígeno baja típicamente tienen un gradiente alveolocapilar que es normal. El gradiente alveolocapilar de oxígeno es dependiente de la edad. Como ustedes vieron en el estudio de la Fundación Neumológica, a medida que aumenta la edad del paciente, aumenta la diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Esta es una fórmula fácil para corregir o definir cuál es la diferencia alveolo-arterial de oxígeno específica en cada paciente, que es la edad más 4 dividido 4. Ese sería el valor normal para cada paciente. Si es menor a eso, probablemente el mecanismo de hipoxemia va a ser por hipoventilación o va a ser por disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Algo que es muy importante tener en cuenta es que la diferencia alveolo-arterial de oxígeno se altera por la oxigenoterapia. Idealmente la diferencia alveolo-arterial de oxígeno se debe calcular en pacientes que aún no han recibido oxigenoterapia. Si el paciente se le está aplicando o se está aumentando su fracción inspirada de oxígeno, eso puede falsear la diferencia alveolo-arterial de oxígeno y no debería tenerse en cuenta. Pero si está la posibilidad de tomar unos gases arteriales sin oxígeno para definir la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, ayuda en el enfoque etiológico. Entonces, retomando, si el paciente tiene hipoxemia ya diagnosticada y tiene una diferencia alveolo-arterial o un gradiente alveolo-arterial de oxígeno que es normal, o sea, que no está alterada, puede ser algunos de los siguientes 2 mecanismos: o porque tiene hipoventilación o porque tiene una fracción inspirada de oxígeno baja. ¿Cómo se hace para diferenciar estas dos?
la presencia o no de hipercapnia. Si el paciente tiene aumento de la CO2 con una diferencia del alveolo arterial de oxígeno normal, lo más probable es que tenga hipoventilación, pacientes, por ejemplo, con EPOC exacerbado, versus un paciente que tiene una diferencia del alveolo arterial de oxígeno que es normal, pero que su CO2 está normal también. En el contexto clínico adecuado podría corresponder a una fracción inspirada de oxígeno que es normal. Ambas condiciones corrigen con el oxígeno. Los EPOCs exacerbados corrigen con el oxígeno. Los pacientes que tienen intoxicaciones, digamos, en incendios, corrigen con el oxígeno. Ahora, los otros tres mecanismos importantes, que son la alteración de la difusión, el desequilibrio BQ, que sería este de acá, y el shunt, esos típicamente se caracterizan porque tienen una diferencia alveolo arterial aumentada. Eso es como lo más típico. Si yo corrijo la diferencia alveolo arterial por edad y está mayor a la esperada, yo puedo suponer, obviamente, a la luz de la clínica, que puede ser por desequilibrio BQ o por shunt. ¿Cómo saber si es por difusión? Tiene una pista grande importante, que es que típicamente se empeora con el ejercicio. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales o pacientes que tienen neumocistosis, típicamente tienen un engrosamiento de las unidades de la membrana de intercambio del velo capilar, podrían estar normoxémicos en reposo, pero si uno los pone a caminar, manifiestan la hipoxemia mediada por alteraciones de la difusión. En algunas vasculitis también se podría eventualmente manifestar de esta forma este mecanismo fisiopatológico de la hipoxemia. Ahora, respecto a las de las ventilaciones BQ, para diferenciar si es por desequilibrio o por presión, depende de si responde, como ambos tienen la diferencia alveolo arterial de oxígeno aumentada, para poder diferenciarlos depende de si corrigen o no con el oxígeno. Si corrige con el oxígeno, lo más probable es que tenga un desequilibrio BQ. Tiene una neumonía, tiene un edema, tiene hemotórax, etcétera, ¿sí? Pero si no corrige con la administración de oxígeno, lo más probable es que el paciente esté shunteado, ¿sí? Que esos son pacientes que tienen extenso compromiso y que típicamente están francamente enfermos, que son pacientes que tienen tromboembolismos masivos, que tienen edemas pulmonares importantes, que tienen SRA, etcétera. Esto simplemente es como para retomar nuevamente el algoritmo. Yo tengo la sospecha de hipoxemia en un paciente que tiene una saturación de oxígeno disminuida, le tomo unos gases arteriales y defino, ¿tiene un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal o tiene un gradiente alveolo arterial de oxígeno aumentado? Si el gradiente alveolo arterial de oxígeno es normal, puede ser o por hipoventilación o puede ser por una fracción inspirada de oxígeno baja. ¿Cómo los diferencio? Por la presión arterial de CO2. Si en este contexto el paciente tiene una presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2 aumentada, lo más probable es que es por hipoventilación, que el paciente está muy sedado, que tiene POC, que tiene SAJOS, que tiene alteraciones del diafragma, problemas de la ventilación, etc. Pero si el paciente tiene un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal con una presión arterial de CO2 normal, lo más probable es que tenga una baja fracción inspirada de oxígeno, que lo más típico, pacientes con que estén en el contexto de incendios o que sea hipoxemia por alturas, etcétera. Ahora, respecto a los pacientes que tienen diferencia alveolo arterial de oxígeno, reitero, idealmente tomada sin oxigenoterapia, uno los puede clasificar si tiene elevado el gradiente alveolo arterial de oxígeno, si responden o no con el oxígeno y si se manifiesta únicamente con el ejercicio. Si tiene una diferencia alveolo arterial de oxígeno alta y la hipoxemia solamente se manifiesta con el ejercicio, uno puede sospechar que existe una alteración de la difusión alveolo capilar o en algunos contextos también que tenga hipertensiones pulmonares. Pero si no se manifiesta con el ejercicio, sino que depende de su respuesta al oxígeno. Si la hipoxemia no responde al oxígeno, el mecanismo es por shunt, y si responde al oxígeno es por desequilibrio BQ. Recuerden que el desequilibrio BQ es el mecanismo más frecuente de hipoxemia en la clínica: asma, EPOCs no muy severos, neumonías, tromboembolismos, etc. Y el verdadero shunt es más típico, digamos, en las unidades de cuidado crítico de pacientes que finalmente van a requerir ventilación mecánica invasiva. Eso respecto al enfoque de la oxigenación. El enfoque de los trastornos de la ventilación es mucho más fácil, mucho más sencillo. Recordar que el CO2 es un producto de desecho de las células, producto del metabolismo aeróbico, y que finalmente este compuesto se va a desechar del cuerpo casi en su totalidad a partir de la respiración, a partir de su exhalación al medio ambiente. Por lo tanto, las variaciones del CO2
predicen muy bien las alteraciones de la ventilación porque es una molécula que su gran mayoría se va a expulsar únicamente por ventilación. Existen 3 mecanismos para poder transportar a nivel sanguíneo el CO2. Uno es que esté disuelto en el plasma, similar en el caso del oxígeno. Miren que es lo mismo, para definir cuál es el grado de solubilidad o la cantidad de CO2 que esté disuelto en la sangre, es necesario conocer la presión arterial de CO2 y conocer el coeficiente de solubilidad de la molécula. Si ustedes recuerdan, el coeficiente de solubilidad del oxígeno era de 0.003 y el del CO2 es de 0.07. Si uno hace la comparación, el porcentaje de solubilidad del CO2 es 23 veces mayor que el del oxígeno. Aún así, la cantidad de CO2 que está disuelto en el plasma corresponde solamente al 5% del CO2 que es transportado. Esa es la primera forma en que se transporta el CO2 a nivel de la sangre, que es ineficiente, solamente el 5%. Una segunda forma que es transportada a partir de la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina solamente transporta el 3% del CO2 total y cuando la hemoglobina se une al CO2 se transforma en carbaminohemoglobina, perdón, y es importante, si ustedes recuerdan, en las variables que permiten el traslado de la curva de disociación a la hemoglobina. Si yo tengo elevaciones de la presión arterial de oxígeno, va a trasladar la curva hacia la derecha y por lo tanto va a disminuir la afinidad del oxígeno. Esto es importante en los pulmones porque en los pulmones, antes de que se genere el intercambio gaseoso, hay una alta concentración de presión arterial de CO2. Por lo tanto, esto va a generar un cambio conformacional en la hemoglobina, va a hacer que esta sea mucho más afín para mucho más afín para el oxígeno y que finalmente pueda captarlo de forma más adecuada. Y una tercera forma, que es la forma más eficiente en la que la sangre transporta el CO2, que es su transformación en bicarbonato. Más o menos el 90% del CO2 sanguíneo se transporta en la sangre en forma de bicarbonato. Si ustedes recuerdan esta ecuación, que es la fórmula de la anhidrasa carbónica, normalmente esta molécula, que es el ácido carbónico, dependiendo de las condiciones fisiológicas, se puede disociar en dióxido de carbono y en agua, o dependiendo del estado ácido-base, en bicarbonato o en hidrógenos. Normalmente, si bien existe la anhidrasa carbónica, que es la que media esta transformación molecular, esta se acelera mucho más intraeritrocitaria, por lo tanto, el transporte se da predominantemente, o la conversión de CO2 a bicarbonato se da predominantemente intraeritrocitaria. Una vez uno ya tiene, dependiendo del estado fisiológico, la transformación entre CO2 a bicarbonato, dependiendo del estado ácido que tenga el paciente, va a depender del estado, de la cantidad de hidrogeniones que tenga a nivel sanguíneo. Si el paciente tiene una acidemia, ¿sí? Va a transformar, tiene una acidemia, o sea que tiene una cantidad de hidrogeniones mucho mayor, va a procurar que la transformación de la ecuación de la anhidrasa carbónica se transforme mucho más en CO2 y en agua, mientras que si existe un pH que esté muy alto, sí, va a favorecer su transformación hacia hidrogeniones y bicarbonato para garantizar que estos hidrogeniones vuelvan a acidificar y volver a estar al estado ácido-base. Ahora, respecto a la evaluación de la ventilación, solamente se evalúa un parámetro en los gases arteriales, que es la presión arterial de CO2. La presión arterial de CO2 depende de dos variables: de la producción metabólica, que digamos en estados patológicos se modifica muy poco, y otro es la ventilación alveolar, que esa sí importa mucho, por lo que les decía que es una molécula que se expulsa en gran medida solamente por el sistema respiratorio, es un buen marcador de la ventilación. Una vez yo tengo en cuenta los valores de referencia, que son entre 28 y 32 para Bogotá, si el paciente tiene más de 32, el paciente tiene hipercamia por hipoventilación, o sea, está reteniendo CO2 porque no es capaz de expulsarlo de forma efectiva. Y si es menor de 28, el paciente está hiperventilando y por tanto está hipocámico porque no está expulsando una mayor cantidad de CO2 de lo que verdaderamente necesitaría, dependiendo de su contexto. Y para definir cuál puede ser la probable etiología, es necesario realizar un enfoque topográfico de la hipoventilación o del trastorno de ventilación que tiene el paciente, siguiendo toda la vía topográfica que garantiza la ventilación en los pacientes. En primera instancia, en el centro respiratorio, recordar que la principal molécula que media el drive respiratorio a nivel central es el CO2, ¿sí? Por eso es que, haciendo la correlación en pacientes que tienen sospecha de muerte cerebral,
les inducen altas concentraciones de CO2 para ver si eso estimula nuevamente el centro respiratorio. En segunda instancia está el pH y en tercera instancia está el oxígeno. Si está alterado el centro respiratorio, es probable que el paciente empiece a hacer hipercamia por disminución de la frecuencia respiratoria. Si hay alteraciones de la motoneurona, lo mismo. Si hay alteraciones de la placa neuromuscular, de los músculos respiratorios, de la caja torácica, del parénquima pulmonar y de la vía aérea. Esto simplemente es la misma fórmula de la presión arterial de CO2, en donde la parte de arriba es la parte de producción de CO2, mientras que la parte inferior es la parte de excreción de CO2. Vean que la ventilación alveolar depende de la frecuencia respiratoria. Obviamente un paciente que tenga taquipnea va a barrer mucho más CO2, va a tener hipocamia por hiperventilación y al contrario. Y en pacientes que tengan aumento del espacio muerto van a tener mayor cantidad de hipercamia o que disminuya su volumen corriente, ¿sí? Estos son los mecanismos. Si el paciente tiene un problema a nivel central, del sistema nervioso central, la principal causa de la hipercamia va a ser una disminución de la frecuencia respiratoria. Como el paciente tiene disminución de la frecuencia respiratoria, va a empezar a retener CO2 y por lo tanto va a empezar a alterar el estado ácido-base. Ahora, respecto a los pacientes que no tienen alteraciones centrales, sino que tienen alteraciones del sistema, de la placa neuromuscular, de las motoneuronas, de la unión neuromuscular, estos pacientes, la causa de la hipercamia generalmente va a ser por disminución del volumen corriente porque no tienen la mecánica respiratoria suficiente, a pesar de que centralmente se les está dando la orden para expulsar la cantidad de CO2. Y la causa más frecuente, digamos, a nivel del parénquima y a nivel de las vías aéreas para la hipercamia es que se aumenta el espacio muerto, como puede ser en el caso del enfisema en los pacientes con EPOC, la falla cardíaca, el SAJOS, etc. Entonces, simplemente para enfocar los trastornos, acá me quedo mal, trastornos de la ventilación, es simplemente tener un enfoque topográfico, siguiendo toda la vía de la respiración mediada desde la parte central, finalmente hasta la vía aérea, que es por donde se va a expulsar el CO2. Eso era como para terminar. Nuevamente recordar que los grupos de interés en medicina interna ya llevamos un buen tiempo de fundados, más o menos fue como en el año 2016, si no estoy mal, sí, fue en 2016, donde inauguramos los primeros CIMIC en la Universidad de Caldas, en Bucaramanga, en la Javeriana y en los Andes. Fundamos nuestro grupo, hace poquito cumplamos años, el 6 de octubre, con apoyo pues del doctor Ariel Ruiz y del doctor Jorge Cortés. Ya varios presidentes hemos logrado entrar, digamos, a la residencia y hemos logrado como generar ese gusto a la medicina interna a varios de los estudiantes de los diferentes semestres. Acá están también Jesús Castañeda y Juan Daniel, que ahora son R1 también de medicina interna. Y pues agradecer también a las nuevas generaciones que por lo menos han logrado continuar con el grupo y garantizar como esa educación constante. Agradezco pues también a Vivi, a Daniela, a Sebas, que también han estado muy pendientes del grupo, y con Camilo lo mismo. Y finalmente, para recordar, la idea o por lo que nació en los grupos de interés es para garantizar que exista educación. Yo soy un confiado o estoy totalmente seguro de que lo que garantiza la riqueza de un país es que exista educación constante, y eso es lo que define la riqueza como tal de un país, aunque ojalá pues en algún momento podamos difundir de forma constante el conocimiento y que pues con eso progresar como tal como sociedad. Y eso sería. Muchas gracias a todos por su atención, y cualquier duda o inquietud a la orden. Muchísimas gracias por la charla tan interesante y muchas gracias a ti por fundar este grupo y este proyecto que ahora estamos construyendo todos. Recuerden que esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, que se llama Grupo de Interés en Medicina Interna _IMIG-UNAL. Y para más información sobre el concurso y sobre las siguientes charlas preconcurso, síganos en Instagram, aparecemos como @IMIG-UNAL. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.